las que les ofrecen su estado o el gobierno, cuál les conviene más. Recuerden que pueden solicitar todas y ya después, una vez que les autoricen alguna, elegir con cuál se quedan por cualquier situación. El encargado de becas siempre dice que pueden solicitar de todas en las que puedan meter documentos, en las que cumplan, pero al final sí hay que elegir una, porque si los descubren que tienen dos, creo que les cancelan ambas. Entonces, ahí está la de Politécnico que ya salió, y les digo, revisen de todas formas las que les ofrecen, ya sea por su lugar de residencia o por el gobierno, y pues soliciten y elijan. ¿Cómo renuncias a una beca? No, ay, déjame acordar, ya déjame acordar. Es que sí, alguna vez lo comentó Paco, pero creo que si es del gobierno, por ejemplo, creo que tienes que enviar un aviso, y si es de la escuela, o sea, si la escuela tiene convenio o sabe de esas becas, entonces ellos pueden hacer ese trámite. Entonces, si quieres, lo averiguamos para que si tienes que renunciar a alguna. Ahora, también lo importante es que no la cobren si es que están esperando que les den otra, porque si no te la dieran y cualquier cosa, pues te quedas sin ambas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eso. Creo que mientras no cobren, cualquier cosa, de todas formas, vayan juntando sus documentos, hagan su lista de qué quieren pedir, de qué cumplen, qué no, o de en cuáles quieren meter papeles, y si quieren más adelantito, un poco antes de que se cierre la convocatoria, invitamos al encargado de becas DESCOM para que les conteste dudas, pero vayan avanzando para que ya tengan dudas precisas, ¿no? De formato o de documentos, y lo invitamos unos 15 minutitos para que les conteste dudas sobre sus trámites de becas. Y de lo de tu beca, pues te digo, vemos también cuál es la situación. No vaya a ser que renuncies y como no dan todas en el poli, a veces son medio especialones con eso. Entonces, pues hay que analizar esa situación antes de dejar alguna, si es que ya la tienes. ¿Sí? Entonces, si quieres lo averiguamos. Después me mandas correíto y pregunto a los encargados de becas que aplican. Sí, Bueno, profe. pues sí, Gracias. vamos a iniciar con la exposición. Y sí, era única. Ok. Entonces, déjenme compartir la pantalla de la clase. Y va. Bueno, ahorita van a ver cómo va a ser la dinámica. ¿Ya ven mi pantalla o todavía ven la de las becas? Ven la de becas, ¿verdad? Todavía la de beca, profesora. Ya. Déjenme. Es que creo que debo compartir pantalla completa y no pestaña para que pueda escribir sobre mí. Ahí está. Sobre mi presentación, si no, luego no me dejan. Déjenme ver que no sea la que tiene anotaciones, si no van a encontrar el rayadero aquí. No, ok. Bueno. Ahora sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Gracias. Pues vamos a iniciar con el primer tema. En realidad, ya les había comentado que los temas que vamos a ver aquí en física son temas que ya han trabajado, que ya los conocen. Lo que vamos a cambiar ahorita es la utilidad que les vamos a dar las herramientas de cálculo, de análisis vectorial, de geometría analítica, de discretas, de álgebra, etcétera, la aplicación en estos ejercicios. Esa es una. La segunda, pues desarrollar las competencias para lo que está hecha esta materia en su carrera, que es pues la habilidad para el reconocimiento de información, para investigar, que es eso al final, la competencia de investigación, para desarrollar también habilidades de interpretación y de, ¿cómo se dice?, y de análisis, y finalmente, pues conocer un poquito de los temas físicos que sí afectan o que sí relacionan la naturaleza con lo que son todas las ecuaciones y todo el soporte matemático. Entonces, luego los términos como tal, los conocimientos ya los han visto, la forma que vamos a ver de resolverlos a lo mejor sea nueva o un poquito diferente, que eso es precisamente, pero en realidad no hay, digamos, una complejidad más allá que el interpretar problemas y resolverlos a través de este material que vemos aquí, que son ecuaciones, conceptos, definiciones, leyes, fórmulas, y todo lo que ya traen de cálculo, ¿sí? Que son diferenciales, integrales y vectores, operaciones con vectores, etcétera. Entonces, pues vamos a iniciar. Les digo, este es muy sencillito porque ya lo conocen, además vamos a ir estableciendo cómo lo vemos desde la perspectiva de un nivel superior, con la herramienta que ya tenemos en el nivel superior, y además cómo usamos ahora las notaciones. Finalmente, cómo vamos a reportar, porque ese es el punto aquí, ¿no? Ya dejar un poquito aquello y dar el siguiente paso, pasar del
de trabajar en una dimensión, que es lo que generalmente se hacía, aunque muchas veces en el nivel medio superior ya lo pasan a vectores, pero bueno, aquí ya la mayoría va a ser así, siempre vamos a tener que distinguir que las cantidades vectoriales y las cantidades escalares conviven y siempre vamos a estar trabajando con ellas. No, es muy difícil que las dejemos, ahorita vamos a ver que sí hay casos, porque en realidad lo que ya aprendieron está bien y estuvo bien usado para ese momento, pero vamos a ponerle un poquito más de interpretación a espacio y plano, ¿no? Que es donde metemos ya los vectores. Bueno, entonces, la primera parte de mecánica, pues obviamente está enfocada a la cinemática. Ustedes en todas las clases que han llevado de física, la primera siempre se enfoca a eso. Es lo mismo, por eso les digo que ya lo conocen. Vamos a tratar de estandarizar en esta clase cómo trabajaremos. Entonces, sabemos que la cinemática va a estudiar el comportamiento de los cuerpos, pero que no le importa quién provoca ese comportamiento, ¿sí? Entonces, vamos a analizar únicamente movimientos. Ya ustedes hicieron una investigación sobre qué variables están involucradas. Ya vieron que en cinemática estamos un poco limitados a ciertas variables porque no nos interesa si alguien empujó el cuerpo, cómo lo empujó, si hay una fuerza que hace que se curve, etcétera. Lo único que nos interesa en la parte cinemática es cuánto cambia o cómo cambia de posiciones el cuerpo, en qué tiempo lo hace, cómo lo hace, si se acelera, si no se acelera, etcétera. Entonces, pues esa es la parte cinemática y nos sirve muy bien para arrancar el uso de las herramientas que les decía, la combinación de herramientas que ya están adquiriendo de sus clases y que han adquirido a través de los años en otras. Entonces, no es tan difícil, pero esto les da el soporte para que más adelante, cuando tengan que hacer una programación, cuando tengan que hacer un diseño, sepan que tienen que contemplar todas las herramientas que ya han visto, ¿no? Y no significa que todas las usen en el mismo momento, sino que pueden hacer uso de cualquiera de ellas que les permita resolver. Entonces, empezamos. Las cantidades que describen el movimiento, las principales que ahorita vamos a utilizar para solamente estos temas, los dos que vemos ahorita, pues son la distancia recorrida. Aquí les vuelvo a recordar que siempre en física tenemos que leer el contexto porque cada libro, cada video en YouTube, cada plataforma con contenidos, cada PDF que encuentren, tiene sus propias notaciones. No hay una notación estándar, así como en álgebra que decimos X, Y, Z son para las variables o en lógica, ¿no? P, Q y R son para las proposiciones. Aquí no es tan sencillo. Aquí el autor a veces se inventa su notación porque va a utilizar tantas letras que requiere darle a cada una su etiqueta. Entonces siempre es importante leer el contexto, no irse con la idea de que si estoy viendo T sí es el tiempo, que generalmente el tiempo sí lo es, pero más vale leer, o que X siempre va a ser la posición y está en X. O sea, depende mucho de los autores. Siempre hay que leer el contexto. Una vez que ya leí el contexto, digo, ok, sí, está usando X para la posición en la horizontal, pero podría no, ¿no? Podría usar X para la posición en general en el plano, entonces leo el contexto. Pero nosotros ahorita, pues tenemos como ese, vamos a utilizar en esta clase la distancia recorrida, recordando que la distancia recorrida no es un vector, es una distancia, 20 metros, 50 kilómetros son distancias, no son vectores. La posición, que sí es un vector, la misma posición lo dice, nosotros ya sabemos que en física y sobre todo en física interpretada desde el punto de vista de que existen las cantidades vectoriales, nosotros requerimos un sistema de referencia. Ya no lo vemos así porque ya lo vieron seguramente en los primeros niveles de media superior, bueno, cuando llevaron física, pero nosotros siempre necesitamos anclar nuestros vectores a algún lado y para ello pues tenemos nuestros sistemas de referencia. Generalmente el que más utilizamos pues es el plano cartesiano y obviamente el espacio cartesiano, pero ya vieron también en vectorial que hay un montón de coordenadas, por eso vieron, bueno, creo que ya no les dan, pero antes había coordenadas generalizadas, ahorita lo ven como coordenadas cilíndricas, polares, circulares, no, esféricas, perdón, y las cartesianas. Entonces, por eso cuando hablamos de posición, hablamos de dónde está colocado un objeto en algún momento con respecto a un origen, ¿no? Con respecto a un sistema de referencia. Entonces, la posición sí es un vector y siempre que hablemos de posición aquí, necesitamos ubicar dónde pusieron el origen, dónde está ubicado nuestro sistema de referencia para tener bien descrita esa posición. El tiempo, pues ya sabemos que es un escalar, es una unidad que nos ha acompañado desde pequeñitos, que nos sigue acompañando. Entonces, esa la identificamos todos perfectamente. Cuando algo cambia en el tiempo, cuando el tiempo avanza, cuando el tiempo, sí, lo que tenga que pasar, cuando queremos ver un suceso que pasó antes de un cierto tiempo, no significa que queramos retroceder en el tiempo, sino que queremos ver qué pasó antes, pues sabemos cómo ubicarnos en ese tiempo previo. Y la rapidez, que dijimos que aquí es importante, que es una palabra, supongo que sería de España, no estoy muy segura, pero en realidad la mayoría de
el concepto que utiliza la gente comúnmente como velocidad es en realidad la rapidez, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van en el carro y dicen: "¿Y a qué velocidad ibas?". Dicen: "Ah, pues 80 kilómetros por hora". Pues no, no era la velocidad. La velocidad está definida como un vector y debe tener dirección y sentido. Si ya le dicen: "Ah, iba como 80 kilómetros por hora rumbo a Mérida por la carretera tal", bueno, entonces ya estás dando una referencia de, con respecto a que tienen que medirlo, es decir, cuál va a ser su dirección y, a qué velocidad iba, a qué rapidez ibas, perdón. Pero en general, nosotros usamos demasiado, la rapidez. Nosotros hablo por en general, toda la gente, no los que estudiamos física, usamos mucho ese cambio y de hecho lo usamos tan comúnmente que luego ni te das cuenta, ¿no? O sea, dice: "Oye, ya aumentaste mucho, o ya aceleraste mucho, ya vas a tal velocidad", o sea, lo usamos comúnmente. Entonces, nada más aquí reconocer que en física la rapidez es la medida de la velocidad, la norma de la velocidad, la longitud de la velocidad, y la velocidad como tal es un vector. Y lo mismo pasa con la aceleración, ¿sí? La aceleración es un vector, por lo tanto, para estar bien definido requiere estar, reportado con respecto a un sistema de referencia, es decir, tener cuánto mide en términos de longitud, pero también en qué dirección ¿cómo se dice eso? Detectando, bueno, sí, sintiendo esa aceleración, ¿no? Que en realidad los cuerpos, pues, actúan bajo esa aceleración. Entonces, estas van a ser nuestras unidades para poder definir. Les digo, ahorita es deducción, no muy pocas veces les piden deducir una fórmula en un examen, pero sí es importante saberlo porque ya les había comentado que en SCOM y ahorita, pues, a lo mejor como llevan un semestre en línea, no lo han notado mucho, pero en general hay muchos profesores que te, quitan todas tus gadgets y tus herramientas y te dicen, pues es sin calculadora y sin celular y sin computadora y sin nada. Entonces, a veces si no nos acordamos, saber de dónde viene es fácil deducirla, ¿no? O nos permite acordar. Y aparte es por conocimiento del tema. O sea, ya aplicaron fórmulas mucho tiempo, ya resolvieron problemas a partir de una fórmula. Ahora hay que saber por qué esas fórmulas, qué sentido tenían esas fórmulas. Entonces, esto ya lo hicieron ayer o el viernes, no recuerdo, pero ya sacaron sus unidades y cantidades que usan en cinemática, pero aquí ahorita vamos a utilizar, pues, la distancia, ya lo dijimos, tenemos ciertas unidades de natación. Aquí no va a ser forzoso que hagan el análisis dimensional, salvo que el ejercicio explícitamente les diga, haciendo el análisis dimensional. Muchas veces en secundaria y media superior les pidieron hacer análisis dimensional, tiene un motivo. El motivo es que cuando estás despejando fórmulas, mientras no desarrollas la habilidad para despejar correctamente, es posible que algo que hayas visto aquí multiplicando, por error lo pases del otro lado también multiplicando. Entonces, si antes de sustituir valores tú haces un análisis dimensional y estabas buscando aceleración y te dio en metros cuadrados sobre segundo, entonces algo hiciste mal en el despeje. Esa es un poco la finalidad del análisis dimensional en términos de clases. Obviamente para los físicos investigadores tiene otro sentido, pero para nosotros esto te permite filtrar, decir, oh, despeje mal porque no me están saliendo las unidades de aceleración, ¿sí? Entonces, si alguien lo necesita, lo puede hacer. En general, no lo pido en los ejercicios. Confío en que hagan con calma el despeje de las fórmulas, etcétera, pero a muchos les sirve. Entonces, esas análisis dimensional, pues es bastante útil, ¿no? Reconocer en qué nos tiene que salir antes de sustituir valores el resultado. Y si en unidades sale bien, es que ya voy un paso adelante, lo que no implica que va a estar bien al final, pero al menos el despeje estuvo correcto o va por buen camino, ¿no? Sistema que vamos a utilizar, ya les había comentado que nosotros aquí vamos comúnmente a trabajar en el sistema internacional. Son las medidas que utilizamos en México, que se utilizan en Estados Unidos y que se utilizan ya casi en general para reportar a nivel investigación y bueno, a nivel tecnológico en el mundo, entonces vamos a utilizar SI. Pero algunas veces pues nos vamos a encontrar algunas unidades diferentes. En el caso del libro, yo supongo que viene la traducción ya sea de un libro en inglés o de uno en inglés, de algún país de habla inglesa. Entonces algunas veces sí nos encontramos todavía unidades. Y hay muchas más, ya lo saben, pero lo importante aquí es que generalmente vamos a trabajar en SI. Si el problema les pide hacer un cambio de unidades, lo van a hacer. La forma en que yo voy a evaluar esto es en el primer examen que apliquemos, vamos a poner un ejercicio de cambio de unidades para simplemente dejar la evidencia de que sí saben hacer cambio entre unidades, pero va a ser así como a lo mejor solito, algo así, un cambio entre unidades para ver que saben hacer la conversión de unidades. Pero en realidad, cuando hacen los ejercicios, si ustedes tienen los programitas estos que hacen el cambio directo en la computadora o en el celular, está bien,
porque a mí me interesa que aprendan a resolver el ejercicio, no tanto que se metan en el conflicto de estar, y ahora los metros a kilómetros, y los kilómetros y el segundo 3600, o sea, sí va a haber un solo ejercicio para evaluar eso, pero si ya lo sabes hacer, ya después en adelante te enfocas a resolver el problema y las unidades, pues ya les digo, hay problemas donde le metes cambiar millas por hora, bueno, que ahorita voy a poner un ejercicio, millas por hora a metros sobre segundo, lo metes al, al programita o lo metes a la página de Google y te lo cambia. Entonces, permítame un momento. Siempre me mareo con tantas ventanitas. Ahí está. Dentro, sí. Vale, entonces decíamos de las unidades. Bueno, entonces vamos a iniciar con la velocidad. Por definición, la velocidad es la razón de cambio de la posición, obviamente en un tiempo, ¿no? Razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Ahí se me cortó la parte del tiempo, se encimó. Tenemos varias formas de reportar la velocidad y que representan diferentes cosas dependiendo de los ejercicios o de lo que estoy describiendo. Tenemos una velocidad media, que no es otra cosa que la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Creo que incluso les puse un ejercicio de estos, pero tiene que ver con que si yo voy ahorita de casa a Escom, entonces me subo al taxi, no sé, o en un autobús, o voy en mi carro, qué sé yo, manejo un cierto tiempo, luego me quedo un rato detenido en algún lugar, el tiempo sigue transcurriendo, eh, me acuerdo que se me olvidó algo y me regreso, y otra vez vuelvo a empezar y ya voy derecho a la escuela, todo esto. Al final, yo tengo que medir la distancia que recorrí entre el tiempo total que transcurrió, no importa si estuve alto en algún lado, si me encontré en un embotellamiento y ahí estuve otro rato. A mí me interesa simplemente la distancia que recorrí para ir de casa hasta Escom y también el tiempo que transcurrió desde el que salí hasta que llegué allá. Y eso sería para mí la velocidad media. En el caso de la velocidad instantánea, pues es un término que ya viene relacionado con la parte de cálculo, ¿sí? Esta parte, si recuerdan, pues simplemente es una notación griega, la delta, que nos permite saber que se está produciendo un cambio. Es el cambio en la distancia con respecto al cambio en el tiempo. Pero cuando nosotros ya nos vamos a la parte de cálculo y utilizamos el hecho de acercarnos a un punto, de querer ser más precisos, nosotros cambiamos ese incremento, ese delta, por un diferencial, ¿sí? Si recuerdan, cuando delta t tiende a cero, nosotros podemos considerar que ese incremento tan pequeñito, que ese delta t o decremento tan pequeñito, también puede considerarse un diferencial de t. Entonces, cuando el incremento es tan pequeñito, ya no hablamos de deltas o de incrementos, hablamos de diferenciales, que son más pequeñitos que un incremento. Un incremento, cuando es tan pequeño que casi estoy encima de él, casi no me moví. Nosotros vamos a utilizar esa definición o descripción del cálculo para ver la velocidad instantánea. Así como la velocidad media era el total de la distancia entre el tiempo, nosotros tenemos ahora la velocidad instantánea, que esta sí es precisamente bueno, su módulo es lo que les mide el velocímetro. Cuando ustedes voltean y dicen, ya voy a 75 kilómetros por hora, lo que están viendo es la velocidad instantánea. Si vuelven a fijar la vista en la carretera y vuelven a bajar la vista, ahora a lo mejor se ve 74, es la velocidad instantánea. Solo están midiendo o están viendo la distancia en un determinado momento, ¿sí? Independiente de que antes haya tenido otro valor y posteriormente tenga otro. Entonces, para eso hacemos uso de esta definición, que seguramente ya la están relacionando con algo. Cuando el límite de un incremento tiende a cero del cambio, pues esto les está eh, describiendo la derivada que ya conocen, ¿sí? ¿Y alguien tiene dudas sobre eso? ¿Vemos rápido o nos seguimos? Ok, entonces entiendo que sí. Sí. ¿Sí? Siempre que tengan alguna duda, pueden preguntarla. Recuerden que parte de la comprensión del tema de aquí, pues es que comprendan la terminología, el cálculo, lo asociado con vectores, con cálculo, con álgebra, lo que sea, y no es cuestión de que, ay, es que no sabe y por eso está preguntando, nunca sientan ese temor. La pregunta se hace porque a veces no nos acordamos y ni siquiera nos acordamos dónde repasarlo, entonces, pues si los puedo ayudar aquí y sacarlos de la duda, adelante. En esta clase nadie juzga a nadie. El que pregunte es porque a lo mejor no tengo ganas de buscar en mis apuntes. Hice 200 hojas en el CECID y mejor que me lo diga rápido y ya me acuerdo, ¿vale? Entonces, ok. Entonces, esta es la definición de derivada. De aquí, pues nosotros sabemos que el límite de una función, si recuerdan, la derivada es el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende
a 0, eso les da la derivada de la función en x con respecto de x. Pues nosotros aquí tenemos una función, aunque es vectorial, ¿sí? Pero sigue siendo una función que depende del tiempo, y entonces si nosotros sacamos el límite de esa función con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, convertimos esto en diferenciales porque el delta t es muy pequeñito, entonces nosotros estamos hablando de que nuestra velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. Y de ahí que la velocidad instantánea sea el vector derivada de la posición con respecto al tiempo, que fue lo que hicieron en su repaso. Bueno, ya sabemos aquí de esta parte que delta r va a ser el cambio de los vectores, entonces si recuerdan, nosotros para establecer las posiciones de un objeto o de varios objetos, en este caso es uno solo que se está desplazando, tenemos un vector, una posición donde inició, que si lo anclamos al origen, pues es realmente un vector, es el vector R0, y luego donde va a estar más tarde, que anclado al origen, pues nos va a dar el vector final. Si nosotros queremos conocer cuál es ese cambio de posición entre la posición R0 y la posición R, ¿sí? Si recuerdan, esto lo hacían mucho para calcular la ecuación de la recta. En realidad aquí solo nos interesa saber qué hay entre estos dos, entonces nosotros podemos hacer R menos R0 y entonces nos va a dar el vector este. Esto es R menos R0. Solo como comercial, perdón, menos. Para recordar, recuerden que la convención o la mnemotecnia es para saber si estoy haciendo R menos R0 o R0 menos R, porque aquí sí es muy importante. Ya habíamos dicho, no es lo mismo ir de norte a sur que de sur a norte. Entonces, la mnemotecnia dice que siempre tracemos el vector empezando en el vector que tiene asociado el signo menos y lo terminamos en el más, siempre de menos a más. Entonces, mi R menos R0 es algo que parte de R0 y termina en R, porque está de menos a más. Entonces, bueno, eso es en términos de vectores. Mi aceleración, pues recordemos que igual, y por analogía con el anterior, tengo mi aceleración media, que otra vez son las diferentes aceleraciones por velocidades, cambios de velocidad por los que fui pasando, entre el cambio en el tiempo que ejercí, y eso sería mi aceleración media, ¿sí? En estos términos, el cambio de las velocidades sobre los cambios en el tiempo, donde pues el cambio de la velocidad nuevamente es velocidad final menos velocidad inicial. Y la aceleración instantánea, pues es cuando yo solo me quiero enfocar a un punto, justo al momento en que lo veo, es decir, a un cambio de tiempo tan pequeñito que podríamos considerarlo un instante. Entonces, nuevamente, lo hacemos a través de la definición de derivada, de sacar el límite de ese cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, cuando el cambio en el tiempo sea muy, muy pequeño, tan pequeño que se convierta en los incrementos en diferenciales, y esto me da que la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como habíamos dicho que la velocidad era el cambio de la posición con respecto al tiempo, bueno, la derivada, entonces nosotros sabemos que la aceleración también va a ser igual. Después vamos a repasar esto cuando ya veamos los ejercicios de aplicación, pero pues ya, para aprovechar el material, el cambio con respecto al tiempo, del cambio de la posición. Creo que sí les hice otras diapositivas con todo esto. Entonces, mi aceleración pues va a ser el cambio con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo de la función de velocidad, y la función velocidad pues es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o el cambio de la posición en un tiempo muy pequeñito. Ya, sus unidades. Entonces, algo importante, si recuerdan, es que si estoy pidiendo vector es porque el resultado, aún derivando, me tiene que salir vector, ya sea que lo voy a reportar en componentes o una longitud y un ángulo. Bien. Movimiento, vamos a empezar a aplicarlo. Tenemos diferentes tipos de movimientos que se dan en la naturaleza y que vamos a describir a través de ecuaciones y de leyes y conceptos que se manejan aquí. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es nuestro movimiento más común, es el movimiento de los más comunes en la naturaleza, porque si nosotros tomemos un diferencial para cualquier cosa, ustedes ya lo saben, si nosotros tenemos una curva y tomamos un diferencial, cuando delta t tiende a 0, esto puede considerarse una tangente, ¿sí? Que es precisamente lo que hicimos. Entonces, la forma de describir más sencilla movimientos, pues es a través de hacer una suma de todas esas tangentes, y entonces tenemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es capaz de describirnos a través de esas pequeñas tangentes cualquier tipo de movimiento. Nada más las hacemos tan pequeñitas que casi se parezcan a la curva original y podemos definir lo que queramos, ¿sí? Aunque es una curva, lo podemos definir a través de cambios rectilíneos uniformes. Ya después veremos cómo los vamos adaptando en cada una de las trayectorias descritas. Entonces,
Cuando nuestra aceleración es constante, hablamos de esto, de un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? El movimiento va cambiando, pero su aceleración siempre es constante. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos una ecuación, nada más con vectores que ustedes ya han trabajado. Sabemos que la aceleración instantánea, pues no es otra cosa que velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿No? Entonces, ¿dónde? Sí está el T0 implicado, pero generalmente nosotros nos colocamos nuestro sistema de referencia al inicio del movimiento. Por eso consideramos que los movimientos parten desde T igual a 0. Eso es para el análisis. En la realidad, ahorita voy a haber dicho una aplicación, puedes ir recorriendo tu sistema de referencia dependiendo de lo que te estén pidiendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mi primera ecuación, si yo despejo la velocidad final, pues tengo que es velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Les digo, es ya la generalización de lo que ustedes veían a lo mejor desde primaria, secundaria, como la aceleración es igual, y bueno, lo vemos en un momento, velocidad final menos velocidad inicial. Ahorita creo que lo puse adelante. Entonces siempre estuvimos manejándolo así, de escalares, y tiene sentido, no es que les hayan enseñado mal, ahorita les explico. Entonces, esta ecuación pues, va a determinar el movimiento o la velocidad que va a obtener un objeto después de que ha estado sometido a una cierta aceleración constante, que ha pasado un tiempo y que partió con una cierta velocidad desde su punto de salida. Esa es mi primera ecuación importante. Entonces es la ecuación A. Para este mismo movimiento, nosotros ya hemos visto en secundaria y en prepa que el área bajo la curva de, de una gráfica donde en la ordenada, ¿sí es la ordenada? Sí, tiene las velocidades, es un eje de velocidades, y en la abscisa tiene a los tiempos. Nosotros dibujábamos ahí una curva y decíamos, la distancia que ha recorrido el cuerpo es el área bajo la curva. Bueno, entonces, partiendo de esto, gráficamente, nosotros vamos a calcular la distancia. Si nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, descrito como esto, ¿sí? Esta es una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en general. Obviamente pues puede salir más arriba, más abajo, pero esta es la gráfica. Nosotros vemos que sus áreas son un triángulo rectángulo y un rectángulo. Viendo lo que miden, ¿sí? Geométricamente, en términos del sistema de referencia, sabemos que esta altura para el triángulo es la velocidad final menos la velocidad inicial, y para el rectángulo es la velocidad inicial menos 0. Y la base, pues es la misma tanto para el rectángulo como para el triángulo. La base del triángulo es T final menos 0, que está ahí el origen, igual a este T final menos 0. Entonces, sacando el área del triángulo, nosotros tenemos que es base por altura sobre 2. Aquí está, base por la altura, bueno, su base por la altura sobre el 2. Y para el rectángulo, base por altura. Nosotros sumamos esas áreas y encontramos esto. Esta línea se me fue y no la he quitado. ¿Okay? Entonces, encontramos esto haciendo las operaciones y reducción de términos semejantes. Nosotros llegamos a esto, a que el delta S o el área va a ser igual a S menos S0, ¿sí? Que es la distancia, más un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Esta es nuestra ecuación 2. Nosotros tenemos una ecuación que nos permite calcular la distancia recorrida a través de conocer dónde partió, cuál fue la distancia inicial, y conocer sus velocidades. Sabiendo cómo cambió la velocidad en el tiempo, entonces podemos calcular eh, la posición del objeto, u obviamente cualquiera de las que estén aquí despejándola. ¿Sí? Si el ejercicio nos pide cualquiera de las otras y tenemos las demás, esto nos va a permitir calcularlas. Profesora, tengo una duda en el anterior. Dime. ¿Por qué el área se saca? O sea, ¿por qué se saca el área? No entendí bien. Ya. No sé si lo vieron en física, pero si no les explico. Cuando tú calculas, ya llevaron cálculo, ¿verdad? Sí. Cuando tú calculas la integral de una curva, lo que estás haciendo es integrando el área bajo la curva. Me voy a ir rapidito porque sí es importante verlo aquí. Voy a una página para explicarles rápido. Ok. Entonces, nosotros ahorita acabamos de ver que si conocemos la posición de un objeto, si nosotros derivamos esa posición con respecto al tiempo, lo que vamos a encontrar es la velocidad con que se mueve ese objeto. Si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, lo que vamos a encontrar es la aceleración de ese objeto.
¿Qué pasa ahora si yo lo que tengo es la aceleración del objeto y quiero la velocidad? Lo que tendría que hacer, a lo mejor con un poquito más de operaciones, pero creo que lo van a notar, es, ay no, me equivoqué. Ay, si yo lo que quiero es conocer la velocidad, pues lo que haría es d de b igual a en d de t, integro, integro desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, y aquí desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y lo que obtengo ahora, pues es la velocidad. En términos geométricos, digamos, ustedes tienen la integral definida como las sumas de Riemann. Entonces, si tienen aquí una gráfica e integran, lo que están haciendo es sumando rectángulos bajo su curva. Entonces, si yo tengo esto que me representa una curva de aceleración, tengo ahí una diferencia de velocidades. Hago mi integral, lo que estoy obteniendo es esta área. Y algo similar va a pasar para cuando necesite de la velocidad hacia el tiempo. Entonces aquí estoy viendo los cambios de la velocidad y lo que voy a integrar son áreas. Entonces, por analogía con esto, digo, generalmente no estaba segura si se los dieron o no, pero en los libros de media superior eso viene, que el área bajo la curva que estás describiendo, pues es precisamente esa aceleración. De hecho, generalmente a veces viene así, movimiento rectilíneo, y te dicen que esto de aquí es tu distancia, la distancia recorrida, ¿sí? Esto de aquí es la diferencia de velocidades, y esto de aquí representa tu aceleración. Lo vamos a ver un poquito más, de hecho vamos a hacer algunos ejercicios con eso, pero ahorita nada más para establecer por qué el área bajo la curva me representa eso, pues es por la definición del cálculo. Entonces, pero si yo paso esto o lo convierto allá a las diferencias que tengo, pues puedo encontrar, esto es cuando es una curva muy complicadona, ¿no? Tengo que hacer a fuerza la integral y entonces encontraría el área, que es lo que les representa la integral. Se acuerdan por sumas de Riemann, tú puedes ir sumando todos estos. Esto pasaba, bueno, para ponérselos pasaba algo así como la suma de los rectángulos de base, vamos a ponerle aquí delta x, por altura f de x. Entonces hacían f de x por delta x y sumaban desde un y igual a 1 hasta 50 y luego, bueno, hasta n. Y luego en el límite, cuando la n tiende a infinito, que es cuando podemos partir estos rectángulos tan delgaditos, pues es lo que estaban obteniendo, era el área bajo la curva. Eso es la integral. Entonces, estamos haciendo una analogía. ¿Alguna duda de acá? ¿Sí se acuerdan de esto de cálculo? Ya se Sí, me acordé, recordaron. profe. Sí, Vale, profesora. entonces, por analogía, digo, no se estresen mucho de que les vaya yo a evaluar algo así. Generalmente a lo mejor vienen ejercicios, pero sí tienen que saber de dónde sale, ¿sí? Porque algunas veces algunos ejercicios piden eso en examen, pues no. Tampoco se requiere practicar más para que en un examen pudieras desarrollar muchas cosas así, ¿sí? Digo, no es porque dude que tengan el conocimiento, puedan hacerlo, pero el tiempo nos come aquí, no es tan fácil. Si a lo mejor si te lo dejo de tarea, lo logras destrozar y deducir y etcétera, ¿no? Pero necesitamos saber de dónde vienen por cualquier otra cosa o por cuándo tienen que programar, ¿ok? Entonces, finalmente tenemos, les decía esto, ya que obtuvimos, pero aquí no tuvimos que hacer, así como en los teoremas de integrales que les decían, por ejemplo, ley de Gauss, que sí lo vamos a ver, que les decían los profesores, vas a integrar el campo sobre una esfera y calculaban el área de la esfera porque ya alguien lo hizo, pues algo hicimos similar aquí. Si ustedes hacen todo este proceso, sacan esta ecuación, ¿sí? La integran y todo, van a obtener lo mismo, obviamente teniendo estos valores. Pero como nosotros conocemos por geometría el área del rectángulo y del triángulo, pues lo hicimos sumando, ¿sí? Para deducir la fórmula. Si lo hacen integrando la ecuación van a obtener lo mismo, solo que ahí habría que poner sus condiciones iniciales, desde dónde parto, todo eso que hacen en integrales para poder obtener una fórmula completa. Pero se hizo lo mismo, solo que geométricamente. Bien. Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones que me describen el movimiento, una para la distancia y una para la velocidad final. Y ahora pues quiero construir las que me faltan, que son una que no dependa de la velocidad final, porque no siempre voy a tener la velocidad final, y otra que no dependa del tiempo, porque habrá algunos problemas donde el tiempo no me lo den. Entonces, ayer o el viernes que fue, ya veíamos que cuando tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Entonces tenemos que tiene velocidad, velocidad, velocidad inicial, tiempo.
Obviamente, considerando que solamente tenemos 2 incógnitas, nosotros podemos resolver el sistema de ecuaciones. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones despejando, por ejemplo, la b final en ambos, nosotros nos vamos a quitar esa dependencia de la b y vamos a encontrar una ecuación que es esta. Hacemos las operaciones necesarias y nos queda esta, que sería nuestra ecuación C. Es una ecuación que describe la posición sin necesidad de conocer la velocidad final. Nada más depende del tiempo, de la aceleración, velocidad inicial y obviamente de su posición inicial. Y lo hicimos con esas dos que ya teníamos construidas, que describen la velocidad y la posición, y a través de resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Ya sea igualación o sea eh, sustitución, el que le sea más cómodo. Creo que aquí usé sustitución, despejé de esta y sustituí en la otra, pero pues también podrían haber despejado igualación. El caso es que quitan la dependencia de una variable y entonces se encuentran su ecuación C, ¿sí? Que es esta. Ahorita vamos a ver cuál es la finalidad, estamos haciendo las deducciones. Y finalmente quiero una que no dependa de la t, entonces lo mismo. De las primeras dos ecuaciones despejo la t en ambas o despejo de una y sustituyo en la otra y con eso me quito ya la dependencia de t y encuentro una ecuación que tengo que reducir, hacer la reducción y entonces encuentro esta ecuación que no es otra cosa, despejando la b cuadrada, que esta otra que ya les habían dado, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Entonces, estas 4 fórmulas son las 4 fórmulas que debo aprender. Ya no tienen que cargar ahí todo un formulario con hoja y darle la vuelta, hoja y media y no sé qué. Toda la parte cinemática, toda, se describe con estas fórmulas como base. Obviamente van a tener sus adaptaciones, pero esta es la base, ya no van a cambiar más que notación. Estas son mis 4 ecuaciones que me permiten resolver todos los movimientos o describir todos los movimientos de cinemática, ¿sí? Y son las dos que dedujimos hace un momento, más las que salieron de trabajar sistemas de ecuaciones entre ellas dos. Entonces, estas son sus 4 fórmulas, son las únicas que deben cargar a todos lados, no necesitan ninguna otra. Todo lo demás va a salir de aquí. ¿Qué va a pasar con esto? Si a mí en un ejercicio me dan la posición, el tiempo y la aceleración, pero no me dan la velocidad, pues puedo utilizar esta fórmula para despejar, esta para despejar cuando no me dan la posición, esta para cuando no me dan el tiempo, esta cuando no me dan la aceleración. Siguiente, si en un problema no me dan 2 datos, puedo hacer una combinación de 2 de ellas, resolver el sistema de ecuaciones y voy a encontrar esas 2, porque 2 ecuaciones con 2 incógnitas tienen solución. Si no tiene 3 valores, utilizo 3 de ellas y hago un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y tiene solución. Entonces, estas son las 4 ecuaciones de donde se deducían todas esas que les pusieron. Todas las que traían en sus formularios, las tablitas estas que usan, sobre todo me preocupa, bueno, ya lo veremos cuando entren en la parte de 2 dimensiones, que son los tiros parabólicos o, ¿cómo les llamaban? Movimiento de proyectiles, ¿sí? Luego quieren usar esas fórmulas y esas fórmulas no se adaptan a todos, son fórmulas construidas para problemas específicos. Entonces, si las usamos, metemos errores, ya lo vamos a ver llegando ahí. Pero si utilizan estas y la herramienta que ya conocen de álgebra, no van a tener problema, siempre llegan a una solución, porque lo que ustedes están buscando es encontrar incógnitas, darle valores a incógnitas. ¿Cómo resuelven o cómo encuentran valores de incógnitas? Despejando, sustituyendo lo que sí conocemos. Entonces, estas son sus 4 ecuaciones para trabajar en cinemática, todos los ejercicios. ¿Y qué voy a hacer? Álgebra, bueno, operaciones algebraicas con ellas. Me voy a servir del álgebra para resolverlo. Entonces, ya decíamos, tengo una, va directa, nada más busco la que tiene todo lo que conozco. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se utilizan. Tengo 2 incógnitas, pues entonces utilizo 2 ecuaciones. Tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones, ¿sí? Pero estas son su clave de ecuaciones, por eso tienen el nombre chistoso ahí. Es la clave de ecuaciones que van a utilizar para todo cinemática. No hay más que memorizar, no hay más que deducir, no hay más que entender, más que estas. Con esas 4 sale todo. Aún para el movimiento circular ya lo veremos, para 2 dimensiones. Ahorita vamos a hacer la adaptación para que vean por qué le llamamos mágica. Bien. El ejemplo más simple y sencillo que es una sustitución directa. Ay, perdón. Entonces tenemos un automóvil que acelera de 10 millas por hora a 100 millas por hora en 8 segundos. Es la más simple y más sencilla, es simplemente buscar en la tablita. Bueno, primero, esto lo puse por el algoritmo. Ustedes tienen algoritmos que ya trabajan desde que estaban en la primaria, supongo, por ahí de quinto, sexto, y seguramente en secundaria se los reforzaron y en prepa todavía más. Y está bien, ese algoritmo que trabajan es muy, muy correcto, el de sacar los datos. Bueno, antes que nada, en esta parte no lo hacemos porque los movimientos son en una dimensión. Hay quien sí lo hace, yo he visto que sí hace su dibujito desde el inicio, está bien. Entonces, hacer un esquema, ese es el algoritmo, haces tu esquema para comprender el problema.
sacas tus datos. Ustedes creo que el original que viene incluso en los libros ahí de primaria y secundaria es datos, fórmula, sustitución y resultado, ¿sí? Era como la más básica. Y ese algoritmo está muy bien, o sea, sacas tus datos, eso es lo importante, de primera instancia es identificar qué es lo que tiene mi problema. La diferencia aquí tal vez sea la interpretación. Recuerden que ya les comenté que hay que interpretar lo que nos están diciendo en ese enunciado y hay que ver cómo lo puedo cambiar a la herramienta que requiero de cálculo, de álgebra, de física, para poder convertirlo a un problema que tenga un sustento científico. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, probablemente es hacer un esquema para ver si estoy comprendiendo lo que el autor del problema me está poniendo o la persona que quiere que le resuelva el problema. Entonces, hago mi esquema, saco todos los datos implícitos y explícitos, porque hay algunos que me dicen, pero hay algunos que yo debo interpretar y voy a decir, aquí me está diciendo, ¿no? Que tiene tal situación, ya lo vamos a ir viendo, esto mediante la práctica se va interpretando, hay quien seguramente ya lo tiene, no hay problema, pero quien siempre le ha costado trabajo, pues es la práctica lo que te va ayudando a leer e interpretar. Entonces, saco mis datos, tengo mi tabla mágica, entonces puedo buscar mis fórmulas, veo, ok, tengo todos estos datos y solo me falta entonces pues despejo de la fórmula porque sí lo tengo en la fórmula, si ya está despejado, perfecto, si no lo despejo y listo. O tengo todos estos datos, pero me faltan dos y no hay de dónde más sacarlos, entonces busco otra fórmula que también tenga esas dos incógnitas y hago mi sistema de ecuaciones y lo resuelvo y ok, ¿sí? Entonces, esa sería la parte de la fórmula. No siempre van a poner la fórmula como tal, así como lo hacían antes. Ahí cambia un poquito. Habrá veces, como en este caso, que si es directo, ¿sí? Yo tengo aquí, para calcular mi aceleración, pues me están dando, en el ejercicio me dan tiempo, ese está directo, cantidad de escalar tiempo 8. Me están diciendo que mi automóvil es capaz de acelerar desde 10 hasta 100 millas por hora. Entonces tengo dos velocidades, una velocidad a la que alcanza y una velocidad desde la que parte. Entonces conozco la inicial y la final, lo que les decía, la conversión la meten rápido al Google de cámbiame millas por hora, kilómetros por hora, digo, perdón, metros por segundo. Ahora es importante aquí, desde el ejercicio tenemos que asegurarnos que todas las unidades ya estén en un solo sistema de referencia, ¿sí? Aquí me lo pidieron explícitamente porque les digo, es como muy sencillo, como que está ahí toda la información, pero no siempre, a veces nos dan un revolvedero ahí de unidades. Entonces, una parte que hay que analizar siempre del ejercicio o del planteamiento es que ya todo se encuentre en las unidades que vamos a trabajar, porque a veces ese es el error. Ya trabajaron todos y no se dieron cuenta que la gravedad la dejaron en metros por segundo y no estaban trabajando en metros por segundo. Bueno, hay un error y así como es a varias constantes. Entonces, un análisis importante aquí es darnos cuenta que las unidades, que ya todo está en las unidades o dimensiones, no necesariamente unidades, porque a lo mejor las unidades es correcto, todo está en sistema internacional, pero a lo mejor tenemos cantidades reportadas en dimensiones, que eso, bueno, van a hacer ahí una actividad para precisamente recordar eso y tenerlo a la mano. Entonces, si tengo kilómetros y metros, pues estoy en el sistema correcto, pero tengo que hacer mis conversiones. Entonces, esa es otra. Y tenemos ya fórmula, sustitución, les decía, si alguien quiere hacer el dimensional, porque como hacen despejes y todo adelante, si no lo quiere hacer, porque ya confía en que está bien su fórmula, ya la revisó 2 veces y todo bien, adelante, no necesita ningún análisis dimensional, hacen su sustitución y encuentran su resultado. Aquí en la tabla nos dimos cuenta que tenemos 3 datos conocidos y nos estaban pidiendo uno. Sí tenemos fórmula, que es la 2, que tiene todos esos datos, menos perdón, junto con el que requerimos, entonces podemos despejarla. Es un despeje directo, simplemente dejamos solito de un lado la que nos interesa y mandamos para el otro lado lo que no, y la podemos encontrar. Habrá veces que incluso directamente sale. Entonces queremos la aceleración, la despejamos, sustituimos ya todo en sus unidades correctas y listo, reportamos resultado. Por eso les decía que esto es muy sencillo, porque pues, al final es didáctico. El ejemplo 2 nos pide los datos que conocemos, nos pide la distancia recorrida. Algo importante aquí, parte del algoritmo de solución, es que una vez que encuentro un resultado, lo tengo que ir poniendo aquí. Aquí se los puse en horizontal. Generalmente yo trabajo en vertical, ya lo van a ver cuando les vaya resolviendo problemas sobre la tableta. Trabajo en vertical porque así voy completando. O sea, aquí yo hubiera puesto mi tiempo igual a 8 segundos, velocidad inicial igual a 10 millas por hora, o ya de una vez convertido para que no me vaya a confundir y sustituya. Eso es importante.
reconozcan su estilo de trabajar y si a ustedes les confunde poner todo, entonces hagan la conversión y ya pongan la conversión, porque me he encontrado eso, que a veces con el estrés o la forma en que ordenan, jalan una cantidad que ya no tenían que jalarla y eso es lo que les mete el error. Entonces, si no la necesitan, si ya hicieron la conversión y ya tienen todo, metan solo con las que van a trabajar. Entonces, bueno, tiempo igual 8 segundos, distancia, perdón, velocidad inicial 4.469 metros sobre segundo y velocidad final 44.694. Ahorita también vamos a hablar del truncamiento para, bueno, para comentarles esa parte, ¿no? De que no se estresen mucho con las unidades, porque luego me preguntan con cuál. Es que a mí me sale diferente porque usé 981, no, es que yo usé 9.8. Vamos a estandarizar de acuerdo a las reglas de truncamiento y de selección de unidades por laboratorio. Deberíamos estar haciendo una práctica para eso, pero pues no se puede ahorita, entonces los explico rápido y marcamos un estándar para eso. Bueno, entonces les comentaba que ponen sus datos y cuando sale un nuevo dato, como aquí, que ya tengo un nuevo dato y el problema continúa, es decir, que tiene más incisos o más cálculos que hacer, entonces mi dato nuevo lo pongo ahí abajo en la lista también para saber que ya tengo un dato más, que mis datos ahora ya está renombrado con un dato más. Entonces, cuando me doy cuenta aquí que me están pidiendo la distancia, pero además sé que aparte de los datos que me dieron de origen, ya tengo uno más que acabo de calcular, pues entonces ya puedo seleccionar y en mi tabla tengo la 1, la 3 y la 4 que me permiten calcular la distancia o de donde puedo despejar la distancia. Selecciono una de ellas y sustituyo los valores. A lo mejor ya no necesito todos, pero algunas veces sí tendré que hacer un paso anterior para conseguir un valor. Sustituyo y encuentro. Bueno, y aquí voy con el reporte de los resultados que me decían. Si se dan cuenta, aquí se reporta un solo decimal, a pesar de que trabajamos con un montón. Porque, y de hecho está mal reportado, sí está mal reportado, ahí me equivoqué, pero creo que es porque era de inicio. Ok, la forma de reportar esto sería 196, 197. Por redondeo, el 7 pasa a la siguiente unidad y podría truncar, pero en realidad aquí rara vez truncamos, más bien lo que hacemos es ver las unidades implicadas. Si en nuestro enunciado la unidad más precisa, perdón, menos precisa, es el 8, no hay aquí un punto 0, 8.018, es 8. El menor número de decimales que aparece en el ejercicio es con el que se reporta el resultado. Esto les va a servir más adelante porque eso es lo que les dice cómo utilizar las constantes. Por ejemplo, si estoy viendo este ejercicio y tengo tuviera que trabajar después algo con gravedad y sé que puede ser 9.81, puede ser 9.8 o puede ser 10. Cuando yo veo que hay una cantidad que están reportando así, utilizo este, porque no tiene caso utilizar más decimales si no tengo una herramienta para medir más decimales, ¿sí? En física y cuando trabajen con alguna persona en algún laboratorio que les pida apoyar en algún laboratorio, no necesariamente que ustedes hagan el trabajo de laboratorista, sino que como programadores o como diseñadores de equipo o como pues personas que pueden orientar a la construcción de todo un proyecto. Entonces, algunas veces van a tener contacto con estas personas que tienen sus laboratorios. Entonces, ellos utilizan mucho la parte de la incertidumbre. Ustedes se van a dar cuenta que les dicen, mira, es que quiero que me programes o que me ayudes a programar este sistema, las unidades con las que vamos a medir. Cuando le digas, bueno, ¿y cómo voy a programar? ¿Hasta qué unidades quieres reportar? Te van a decir, pues yo estoy obteniendo unidades del orden de 900.1, 33 más menos 0.001. Les digo, esto lo deberíamos ver en el laboratorio, pero bueno, comercial aquí, sobre 5. Esta es la forma en que ellos reportan. Significa que sus instrumentos solamente les permiten medir hasta 2 decimales de la cantidad que estén midiendo. Y esta última parte es la siguiente unidad, el que iría aquí. Ahí ya se crea una incertidumbre, es decir, lo que sí puedo medir es esto con esta precisión. Y digamos, ¿qué sería aquí un ejemplo? Centímetros, milímetros. Para milímetros tendría que tener una más. Digamos que yo les pido ahorita medir su zapato con una regla normal. Su regla tiene centímetros y tiene milímetros. Entonces, algunas veces yo veía a mis compañeros, de hecho, que luego lo hacían, decían, queda como a la mitad del milímetro. Entonces, ponle que mide 27 punto, no, pero sería en centímetros, ¿no? Lo vamos a representar en centímetros. Entonces, 27 centímetros punto
15 milímetros, porque tiene 1 milímetro y como que llega a la mitad de la otra. Esto ya es un invento, no podemos asegurar, entonces lo que tendríamos que reportar es 27.1 más menos 0.01 sobre 2. Es decir, esto es la unidad que estamos reportando que ya no conocemos. Sabemos que puede quedar ahí entre ese milímetro, pero ya más no podemos porque nuestro instrumento de medición no tiene más unidades. Bueno, entonces, así como en esto hay cierta precisión para reportar, una formalidad para reportar unidades, para no engañar a la gente, porque, ok, si mido una cantidad y le pongo que mide 0.5, que casi llegó a 0.5, entonces ponle 0.5 de milímetro, y luego lo hago con 10.000 datos que voy a tomar y los trabajo, entonces voy a meter un error enorme porque en cada uno le sumé una cantidad que inventé. Pero si yo me aseguro solamente de reportar lo que sí conozco, que es hasta acá, y esto lo dejo para que quien quiera lo pueda trabajar, quien no, nada más se queda con esto. Entonces, lo que estoy reportando es lo que puedo medir, lo que puedo observar, las cantidades que tengo. Entonces, para quitarme los problemas de, es que me salió diferente porque mi compañero usó 9.81, yo usé 9.8 o yo usé el 10. Entonces, vamos a reportar o a usar las constantes siempre con el número menor que encontremos en decimales, que eso nos indica la precisión de la medición que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí está 8 segundos, pues habría que reportar al final. Decía, esta cantidad al final debe reportarse 197 metros. Y bueno, generalmente si voy a reportar metros, pues voy a ver cuál es mi herramienta de metros. Aquí es como para redondear y saber qué tienen que poner, por ejemplo, en un examen, sobre todo ahorita que estamos usando, por ejemplo, Teams, que les da opciones. Ahí está, ¿no? Ya lo verían. Entonces, esto lo vamos a ir practicando para que se vayan familiarizando con él y vayan tomando como que práctica en hacer esto, de usar la menor, pero con eso nos quitamos mucho de líos. Cuando lleguemos a la parte de electromagnetismo, se van a dar cuenta que a las dimensiones que trabajamos, que son de eh, bueno, nanómetros o micrómetros o cosas así, si tú metes una cantidad y la redondeas, pues a veces te queda muy diferente a la de tu compañero, ¿no? Porque estás trabajando con cantidades muy pequeñas, entonces lo vamos a seguir reportando. Bueno, estos son ejemplos de variaciones de cómo van despejando, pero me interesa más, ahí los pueden leer, ya están resueltos, ya tienen ahí sus claves, me interesa este, que es una variación ya de aplicación del anterior. Por lo que les decía del algoritmo, que ahorita lo que nos estamos enfocando es al algoritmo de resolución, no que sea complicado el problema, sino que tenemos que manejar un algoritmo, el cual nuevamente, insisto, si ustedes ya tienen un cierto orden con el que trabajan, no significa que tengan que adaptar el mío. Si el de ustedes está bien, ya lo conocen, ya lo manejan, adelante. Yo no califico de que no lo hice como me enseñó el profesor, califico que el resultado esté bien a través de el algoritmo, el procedimiento que ustedes conocen, siempre y cuando esté bien. O sea, a veces no es que, es que como no lo hice como el profesor me calificó mal, no. Aquí y en matemáticas no hay opción de que el resultado sea diferente, salvo que el problema esté construido para eso, que algunos de los exámenes es precisamente así, la construcción es para que cada uno saque su propio resultado, pero en los ejercicios en general el resultado es único. No es de porque me fui por otro método, me calificó mal porque no hice el de él, no es porque el resultado no salió, porque no está de acuerdo a lo que tiene que salir con tu procedimiento, entonces algo está fallando, ¿sí? Que también me suele pasar a mí, a veces utilizo una ecuación mal o algo, eso es normal. Entonces, por eso es que vamos a tener ahí horas aquí para trabajar los ejercicios y vayan preguntando y los vayamos al final resolviendo, primero con sus equipos y luego ver dudas para que queden al final bien, que son con los que estudian. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde cortamos en 3 partes el movimiento y de ahí pues también un enlazo para ver una aplicación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el metro parte del reposo, o sea, el subway, ¿cómo se dice? El transporte metropolitano, parte del reposo de una estación y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Luego, deja de acelerar y viaja así durante 30 segundos. Finalmente, el tren se frena a razón de 4 metros por segundo al cuadrado hasta que se detiene para llegar al reposo en la siguiente estación. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay entre estas dos estaciones? Aquí mi problema se tiene que analizar por partes. El movimiento descrito se está partiendo en 3 etapas o 3 situaciones diferentes. La primera parte es donde va con una aceleración constante de 2 metros por segundo, ¿sí? Avanza una cierta cantidad, que es lo que le están pidiendo, en un cierto tiempo, y ¿sí? Llegando ahí, deja de acelerar y sigue viajando. El tiempo sigue corriendo y el objeto se sigue desplazando, bueno, el metro, durante 30 segundos. Después de esos 30 segundos, eh, pisa el freno y
frena con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado y obviamente se desplaza otra cantidad de tiempo mientras avanza, de distancia mientras avanza el tiempo hasta que se detiene. Entonces son 3 etapas de mi movimiento, por lo tanto tengo que aplicar 3 veces mis operaciones y hacer la descripción de eso para que al final pueda obtener la distancia de cada uno de ellos. Entonces, este es un esquemita como para darnos una idea. Tenemos el metro que se está moviendo, la primera parte, que es cuando parte del reposo y va a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, saco mis datos. Mis datos tengo que, como yo puedo colocar mi sistema de referencia para analizar esa parte del movimiento donde yo quiera, nada más recuerden, una vez colocado ya se queda ahí para todo el ejercicio de esa parte, ¿sí? Porque si lo empiezan a mover ahí es donde se meten errores. Entonces yo coloco mi origen justo en el momento en que arranca el metro, tengo que mi posición inicial va a ser 0, ¿sí? Que mi tiempo 1, que se considera como el final, o en el tiempo transcurrido va a ser 10, le puse el 1 porque es la primera etapa del movimiento. Entonces son 10 segundos, que la velocidad de inicio es 0 porque está partiendo del reposo, y mi aceleración ya me dijo que es constante durante todos esos 10 segundos, que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de acuerdo a mis incógnitas por las unidades que manejo en cinemática, pues no conozco la velocidad final, ni tampoco conozco la distancia, ¿sí? Todo lo demás es conocido. Entonces, esta es la primera parte. Para mi segunda parte, lo que tengo, bueno, entonces como no conozco, me voy a brincar un poquito y ahorita regreso a esta. Velocidad y distancia, me está pidiendo la distancia. No, mejor sí, sigo con el análisis y ahorita lo vemos en la diapositiva. Segunda parte, coloco ahora mi sistema aquí y es como si este movimiento, como no es tan, o sea, están enlazados porque es el mismo objeto y se está moviendo, pero en realidad la descripción es diferente. Me puedo parar aquí a partir de que termina este movimiento y me puedo parar en esta posición para ver qué va a pasar a partir de aquí. Entonces pongo mi sistema de referencia y digo, ok, estaba en la posición 0 porque yo puse ahí mi sistema para empezar a describir este. O sea, ya describí, bueno, más bien ya encontré el anterior, ya planteé el anterior, voy a plantear este. Entonces, parto de que aquí va a iniciar un nuevo movimiento. Entonces, la distancia desde donde voy a revisar este movimiento es 0. ¿Sí? En ese momento la distancia es 0 porque ese es un nuevo movimiento. El tiempo que tarda comportándose de esta forma son 30 segundos. No lleva aceleración, me dijeron que ahí no lleva aceleración. Y las velocidades, obviamente, la velocidad con la que parte, pues es la que alcanzó aquí, porque ahí sí debo ver que estaba enlazado con ese a través de su velocidad. Cuando llegó aquí llevaba una cierta velocidad, no es otro objeto, es el mismo, llegaba a una cierta velocidad, se mantiene esa velocidad y termina con esa velocidad, porque eso es el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el movimiento en ausencia de la aceleración. Entonces, voy de regreso a la tablita y les dije, esa tabla les explica todos los tipos de movimiento para acá. ¿Qué pasa si yo ahora no tengo aceleración y no tengo velocidad final? ¿Por qué? Porque mi movimiento es rectilíneo uniforme. Ya no es rectilíneo uniformemente acelerado, es rectilíneo uniforme. Entonces, esta parte de aquí se va a hacer 0, esta parte de aquí es 0, esta parte de aquí es 0. Todas las velocidades finales también se hacen, bueno, no se hacen 0, más bien velocidad inicial y velocidad final se vuelven la misma. Aquí sería B0 más B0, aquí sería B0 al cuadrado igual a B0 al cuadrado, aquí sería B0. Entonces, las únicas ecuaciones que siguen teniendo sentido para mí serían la 1 y la 4, porque estas dos, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, y esto me va a llegar a la conclusión de que B0 es igual a B0. Entonces, estas dos, cuando bajo las condiciones de que A igual a 0 y B final y B inicial son lo mismo, entonces me quedan estas dos de donde puedo sacar información. Cualquiera de las dos me va a llevar a la misma porque pues solo tengo 3 variables. Entonces, cuando sustituyo esta A igual a 0 o esta B igual a 0, en cualquiera de las dos, si lo hacen, lo que los va a llevar es a la que ya conocen, que es delta S, ¿sí? Mi posición final menos mi posición inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Que ustedes la conocían como distancia igual a velocidad por tiempo o velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esta es la ecuación que me describe el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, mi segundo movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración, únicamente avanza el tiempo y cambia la posición. Entonces, aquí están los datos y por lo tanto la única incógnita que tengo, si conozco el tiempo que avanzó y conozco la velocidad o la voy a conocer, porque esta parte del problema me la va a dar, entonces mi incógnita y que además me la están pidiendo es la distancia. Okay.
Teniendo ya resuelto esto, pues me voy a analizar la tercera parte, ahorita lo vemos. En la tercera parte que tengo, es un movimiento otra vez que parte de, cuando termina este movimiento, de aquí parte, ¿no? Tienes un nuevo sistema de referencia, ¿sí? Aquí va a desacelerar, pero parte de su sistema, pongo el origen ahí, porque lo quiero analizar ahí para separar los movimientos, entonces voy a analizar únicamente este y ya luego lo enlazo. Entonces tengo mi posición de donde parto, con una desaceleración, por eso este signo menos, ¿sí? Ahora estoy aplicando una aceleración, pero en sentido contrario para lograr frenar el tren. Entonces, el subway, bueno, el metro, ¿no? Entonces, piso el freno constante con una aceleración constante o desaceleración constante de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La velocidad con la que inicio, pues es la velocidad con la que terminé este, que además es la velocidad con la que terminé este, porque aquí fue constante la velocidad. Recuerden que no cambió, entonces esa es mi velocidad. Y sé que voy a terminar con una velocidad final de cero, porque el objeto se va a frenar. Entonces, analizando lo que tengo aquí, tampoco me dijeron en qué tiempo va a frenar, nada más me dijeron que se va a frenar. Mis incógnitas son D y T, pero la que me interesa es D, porque me están pidiendo en el problema las distancias. Entonces, tengo que buscar una fórmula que contenga todo esto, pero que no tenga la T, y ahí la tengo en la fórmula mágica. Bueno, ya planteados mis ejercicios, que les decía, este va a sacar un resultado que me va a servir para este, que es el de la velocidad, y a su vez, pues este también le va a pasar aquí alguna información, porque al final sí dependen de cómo terminó este, son las condiciones iniciales para el siguiente movimiento. Entonces ya, observamos que de la 1, para la primera parte, pues yo puedo utilizar esa ecuación, porque tengo las variables, voy sustituyendo, y encuentro que la distancia 1 fueron 100 metros, ¿sí? Con esos valores que tengo aquí, ahí, con esa posición inicial, con ese tiempo, con esa velocidad inicial, la aceleración. Entonces de ahí puedo despejar la distancia final, ¿sí? Con la 1, distancia final igual a distancia inicial más velocidad por el tiempo, bueno, velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces encuentro que son 100 metros. Voy a calcular la segunda, pero déjenme ver. Requiero para la segunda conocer la velocidad final, con qué velocidad final terminó para poder sustituir, ahí me fui al que sigue, para poder sustituir aquí. Entonces, pues ya tengo mi distancia, la pongo aquí y con cualquiera de mis fórmulas que tenga velocidad, como ya conozco todo lo demás, despejo la velocidad final, porque esa velocidad final va a ser mi dato de entrada para el siguiente movimiento. Es con la velocidad que lleva cuando deja de presionar el acelerador. Entonces, calculo mi velocidad y me queda que son 20 metros por segundo. Les digo, con cualquiera de las fórmulas que tenga velocidad final ya lo puedo hacer. Pues generalmente utilizo la más simple, esta es la más sencilla, la directa. Y en mi segunda parte, pues quiero otra vez la distancia, pero recordemos que ahora para D2 tenemos que la aceleración es cero, entonces pues toda esta parte no, a pesar de que la tomé como para que vean que es de ahí de la tablita mágica, pero pues hay varios ceros ahí. Entonces en la segunda llego a que la distancia que avanzó con esa velocidad y en ese tiempo de 30 segundos, la velocidad con la que terminó el anterior, es de 600 metros. ¿Sí? Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Y finalmente para la tercera, pues tengo que determinar otra vez de la tablita el tercer intervalo, entonces utilizo los datos que requiero, que en este caso, pues para calcular la velocidad, déjenme ver, no, aquí quiero la posición, la despejo de aquí, puede ser de cualquiera de las otras, siempre y cuando tenga los datos. Entonces despejo, ¿sí? Tienen las dos opciones de sustituir directo en la fórmula y luego despejar la que queda, y hay quien desde el inicio despeja y ya luego hace sustituciones numéricas. Eso es ya personal, como quiera trabajar cada quien. Entonces hago mis sustituciones y me doy cuenta al despejar que mi D3 es igual a 50 metros. Entonces finalmente ya simplemente hago una suma. Mi distancia final van a ser 750 metros. Sé que se ve muy largo porque es un problema de tipo didáctico, es decir, está seleccionado, aunque simple, está seleccionado para explicar todos los procedimientos. ¿Por qué? Con la idea de que si el problema es mucho más complicado, sepan que hay un procedimiento a seguir que te puede ayudar a obtener un resultado. ¿Sí? Entonces no se asusten, no es que para cada ejercicio tan simple me tengan que escribir todo un rollo y ponerme esto. Ustedes ya saben cómo trabajan, cómo reducen, pero este está extenso porque está explicado. Entonces, por eso es que luego los profesores dicen, es que me pone en la clase uno bien sencillo y luego en el examen uno bien difícil. ¿No? Bueno, o en los ejercicios. Precisamente son ejercicios didácticos para ir viendo todo el procedimiento, pero bueno, ya verán que yo les voy ayudando con la resolución de tareas para que al final tengan su guía de estudio y no cueste tanto trabajo, pero sí hay que reconocer los algoritmos. Si ya tenemos alguno,
apegarnos a ese y usarlo bien, y si no, desarrollar alguno. Bueno, estos son ejercicios ya resueltos, los pueden revisar. Vamos a la siguiente, les pongo varios para que vean variantes, pero ya analizamos 2, vamos al siguiente. De todas formas, en la semana recuerden que vamos a trabajar esto, van a empezar a trabajar con sus ejercicios y vamos a ver ejemplos, vamos a ver dudas. Entonces, la idea es que al final de la semana, o sea, cuando veamos el siguiente tema, ustedes ya tengan este tema bien comprendido, bien trabajado y sus ejercicios completos para poder estudiar para el examen de la quincena con esos ejercicios. Entonces, el segundo es el tema de aplicación a ese movimiento que vimos y donde les explicaba de por qué se utilizan esas fórmulas que ustedes usaban en secundaria, al final de la primaria, todo esto, y que sí son correctas, ¿sí? Entonces, tenemos el movimiento vertical uniformemente acelerado. Es una de las aplicaciones, digamos, más importantes y evidentes porque todos conocemos ese movimiento. Ese no necesitamos ir a un laboratorio, no necesitamos eh, recrearlo de alguna manera porque todos lo hemos visto, todos hemos jugado con él y todos hemos sufrido por él, ¿no? Se nos han caído cosas, etcétera. Entonces sabemos que el movimiento vertical uniformemente acelerado existe y ahora, gracias a todas las clases que hemos llevado de la parte de física, sabemos que la Tierra atrae a los cuerpos con una gravedad bien medida y que eso es lo que hace que los cuerpos caigan hacia su centro siempre, ¿no? Entonces, y ese movimiento, pues es un movimiento uniformemente acelerado porque la aceleración siempre es constante y siempre afecta, ¿no? Y ahora va a ser vertical, significa que, bueno, ya sabemos que el movimiento por bueno, ejercido o afectado por la gravedad es un movimiento vertical que siempre va a ser hacia Y negativo, ¿sí? Que la gravedad siempre va a estar hacia Y negativo. Bueno, aquí lo tenemos. La aceleración va a ser en Y y va a ser negativa. Esta etiquetita que utilizamos para decir que ese vector aceleración está en Y, ¿sí? Su magnitud es esto. A Y es igual a menos G y esa la conocemos. Es 9.8 metros por segundo, 9.81. Creo que a lo más que trabajamos son 2 unidades, aunque sí está por ahí medida más. O 10 cuando estamos trabajando con puros enteros. Entonces, la aceleración de la gravedad, que ya sabemos que es un vector porque tiene ya una magnitud que es esa y tiene una dirección. Su dirección siempre es a 270 grados con respecto al eje X positivo o en dirección de Y negativo. Ustedes saben cómo la describen y depende del problema cómo la van a usar. Entonces, siempre que dejamos caer un objeto, pues pasa eso, ¿no? Se va a sentir atraído por eso. Tenemos aquí dos tipos de movimiento. El movimiento donde aventamos un objeto hacia abajo. Ya después veremos lo de las causas y las fuerzas, pero eso implica que lleva una velocidad de inicio. Y tenemos la caída libre, que es cuando simplemente soltamos el objeto. Ambos están descritos por las ecuaciones de movimiento vertical uniformemente acelerado. Entonces, les decía nuevamente la tablita, lo que debemos tomar en cuenta es esto, y que además lleva una dirección, es decir, que va en un solo sentido. Entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, si nosotros vamos a la ecuación, a la tablita de ecuaciones, tenemos nuevamente nuestras 4 ecuaciones para el movimiento vertical uniforme, es decir, aquel más general, que es donde también hay una velocidad inicial. Si aviento un objeto hacia abajo de un edificio, si lo aviento, si le imprimo una cierta velocidad, pues mi fórmula va a ser la misma, solo que ahora estas etiquetitas me van a decir que el movimiento se está efectuando en el eje Y. Entonces tengo en lugar de la S que teníamos allá, tengo Y igual a Y0, ¿sí? Posición final menos posición inicial o altura final menos altura inicial, más la velocidad inicial en Y. Esto es importante sobre todo cuando veamos movimiento en 2 y 3 dimensiones porque recuerden que los vectores cuando ya estemos bien en el espacio se descomponen en una Y y una X, entonces hay que tener cuidado. Aquí le ponemos la etiquetita de que la velocidad inicial es en Y, todo está pasando en vertical, más un medio de la aceleración en Y por T al cuadrado. Algo importante que hay que notar aquí, me regreso a esta, es que las fórmulas de la tablita como tal son positivas, aquí, a excepción de este signo que entra aquí en la diferencia de las posiciones, o que también entraría aquí si lo pasamos para allá, pero no como tal no está asociado con las variables, ¿sí? Todos son positivos. Lo que va a hacer que cambien es precisamente el valor que tengan estas variables. Por ejemplo, aquí que la aceleración es una constante, que ahora es una constante, no una variable, y que es negativa, cuando yo ponga AY y la ponga con su valor que es menos G, pues aquí me va a aparecer un signo menos. Por eso la fórmula que tenían cuando se las daban en sus tablitas, en su formulario era negativa. Pero en realidad obedece a que el vector
es hacia la Y negativa. Entonces, tenemos las fórmulas, decimos, para el movimiento vertical. Aquí está la aceleración, todo. Cuando esta aceleración se convierte en la gravedad, entonces hay fórmulas muy específicas, que son las de caída libre. Entonces tenemos, por ejemplo, para una caída libre de un objeto, sabemos que parte de una cierta altura, termina en otra, que la velocidad inicial va a ser 0, entonces esta parte, me lo voy a poner aquí, tendríamos delta y o el cambio en y, va a ser igual, que es esta menos esta. Velocidad inicial se va a hacer 0, entonces esta parte se hace 0. Un medio de la y, pero dijimos que la y para la caída libre o para el movimiento vertical es igual a menos g. Entonces, sustituyendo por menos g y t cuadrada, les va a dar esa ecuación que ustedes conocían como la ecuación para conocer la distancia de un objeto en caída libre, que es el cambio y es igual a menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Algunas veces este signo va a parecer positivo, entonces deben tener cuidado porque aquí les están cambiando, en lugar de y final menos y inicial, les hacen el cambio de y inicial menos y final. Por eso meten, es como si multiplicaran ambos lados por menos. ¿Okay? Bueno, entonces, si sustituyen esto que decíamos, las velocidades iniciales y la aceleración en y por la gravedad, entonces estas fórmulas se adaptan a que les queden las de caída libre que ya conocen. Y nuevamente, son mis mismas ecuaciones, solo que considerando que los datos que se van a sustituir miden esto ya fijos. Entonces ahí es donde sale ese signo menos que les daban en esas fórmulas. Y por eso les decía, en lugar de estar llenando hojas y hojas con fórmulas, pues si tenemos estas 4, nada más recordamos esa definición del vector negativo que aparece aquí y que la velocidad inicial en una caída libre pues es 0. Sustituyen y encuentran esas fórmulas. Entonces, la clase termina 1:30, ¿verdad? Me apuro. Ok, entonces estas van a ser su fórmula mágica y con estas les digo, ya lo veremos y nos van a servir para el movimiento circular, para movimiento parabólico o, ¿cómo le llaman ustedes? El movimiento parabólico tiene otro nombre, movimiento de proyectiles, como se los hayan dado. Entonces, estas van a ser nuestras 4 fórmulas y les digo, por eso le pusimos así, porque pareciera que no, pero teniendo esa tablita a la mano, con eso sacamos todo. Y un ejemplo finalmente, creo que lo revisamos, sí, lo revisamos mañana para que me dé tiempo de mostrarles su plataforma. Bueno, dudas, todavía no. Les recuerdo que la forma de trabajar, digo, entiendo que ahorita sí casi todo es claro o nos confundió una de dos. La forma de trabajar es que van a tener, ahorita precisamente les voy a enseñar ¿están viendo mi pantalla? ¿Ya están viendo el Classroom? Sí, profesora. Gracias. Van a tener gracias, su aula de trabajo virtual, entonces ahí van a tener otra vez esa presentación, es decir, a lo mejor me mareé, pero le doy una segunda revisada y en mi libreta voy anotando todas las dudas que encuentre porque en la siguiente clase o en las siguientes, no es necesario de que ya se me pasó, ya no le pregunté, pueden ir preguntando. Entonces, ahorita se las voy a poner, pero entonces aquí tienen los temas que vimos hoy, van a tener pues de entrada, ahí está la presentación que vimos. Van a tener también un video ahí, o bueno, siempre tienen algunos videos de respaldo para las partes que, esto ya lo investigaron, pero por si alguien no estuvo o algo en la práctica, está que son las fórmulas cinemáticas, les da la introducción, aquí hay incluso ejercicios, para quien requiere la consulta. Tienen estos dos que son otra vez explicación de eso, son videos muy cortitos, de 9, 8 minutos, 10 minutos, 12, para que si les quedó la duda o se confundieron, lo puedan ver en un ratito y pues entender desde otra perspectiva esa explicación. Tienen sus apuntes, es esto, es un PDF corto, pero con, pues como apuntes, como les voy explicando ahí con más detalle y todo esto que les di por si fue muy rápido y se marearon. Y finalmente tienen esto, que es la evidencia y que es precisamente lo que vamos a trabajar junto con otros ejercicios en la semana para que se reafirme el conocimiento que vimos, para que yo lo aplique. Entonces ahí vienen sus ejercicios, vienen 6 o 7, depende, y si hay uno muy sencillo, generalmente son 7, pero si no son 6. Por eso les decía que luego los equipos sí conviene de 6. Tiene su clave de respuestas. Bueno, este es un pedacito que no se veía aquí. Aquí abajo no se, nada más tenía la gráfica y era del otro lado. Entonces ahí están sus ejercicios. Los vamos a ir trabajando y la idea es que durante las siguientes clases van a hacer esto, van a hacer también un ejercicio que va a completar la parte o reforzar la parte de cambio de unidades para que ya no tengan que en cada examen estárselos evaluando que si sabe o no sabe. O sea, ya pueden utilizar, una vez que ya lo evaluamos, ya pueden utilizar el material adquirido, evaluado, lo pueden utilizar con
calculadoras gráficas, con lo que tengan ahí a la mano. Esa es la idea. Ya lo vimos, ya sabemos cómo se usa. No es realmente evidente para acá, no es como que me tengan que hacer todas las integrales, todas las derivadas a mano y explicarme cómo lo están haciendo, no. Entonces, por eso es que lo vemos una vez, lo evaluamos y pasa. Pues ese va a ser el trabajo, al ratito les publico ya esto. Van a tener tiempo en la clase, la idea es que trabajen mucho en la clase para que terminada la clase, si nos llevamos el mínimo, a lo mejor que alguien va a poner limpio algo o lo que sea, o a juntarlo y enviarlo, pero no, no llevarse a trabajo para que hagamos eficiente la clase, ya que no tenemos nuestros laboratorios de cada semana, hagamos eficiente su trabajo y sus ejercicios y ustedes se vayan libres de la materia, lo menos posible trabajar fuera del horario de la asignatura y así ya están tranquilos con esto. Y además, pues voy viendo cómo avanzan, les puedo ir ayudando, donde se atoren. ¿Sí? No es lo mismo que en la tarde si estoy dando otra clase y tienen una duda, tengan que esperar 2 horas hasta que termine mi clase para que les conteste, a que aquí al momento podemos ir avanzando y se retroalimentan los demás. Entonces, pues, esta es la clase. Sé que es pesadona, los martes va a ser un poco pesada. Tráiganse su botanita, su agua, pero solo es los martes. Ay, perdón, acabo de ver el mensaje de Isaac. ¿Sí le permití pasar? Sí, profesora, no se Ah, ya. preocupe. Es que a veces no se me despliega luego, como estoy dando como pongo la pantalla, se tarda un poquito en mandarme el aviso, ¿eh? No es que no le quiera dar entrada, entonces a lo mejor ya se desplegó y yo todavía no oigo el clic, pero sí, cuando no, interrúmpanme y digan, me está tratando de entrar un compañero para que pueda ir. Y les digo que ya la siguiente semana, ayer me dijo el subdirector que los últimos compañeros van a entrar unos esta semana, los que se inscriben creo que de cambio o algo así, y el 3 entran a los que les dan todavía espacios como, o al revés, a los que les dan espacio extra, que es para, ay, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo, pero les dan espacio. Entonces ya entrando los doy a todos de alta para que puedan entrar sin estar pidiendo ¿cómo se dice? La autorización, nada más que ya estén conformados los grupos. Tengan buena tarde y perdón, siempre les dejo un ratito más por su otra clase. Revísenlo y dudas vamos viendo en la semana. Tienen toda una semana para reafirmar este conocimiento y trabajarlo y ya la que sigue sería el otro tema. ¿Okay? Cuídense mucho y vemos dudas en la que sigue y hacemos ejercicios. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Igualmente, gracias. Cuídense, bye. Gracias, bonito día. Hasta luego, buen día. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Mario. Hasta luego, Cosme. Hasta luego.